Es para mí un gran placer el poder comunicar esta gran verdad que he predicado en varias ocasiones, pero no me canso de predicarlo, porque es un mensaje que llega a mi corazón y también llega al corazón de los que pueden escuchar. El propósito general es que podamos entender la gran necesidad que tenemos de vivir bajo el manto de Jesús. Y el título es el siguiente: tocando el manto de Cristo. Tocando el manto de Cristo. El texto básico que vamos a estar manoseando ahí, vamos a estar mirando y estudiando, se encuentra ahí en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo número 5, los versículos 25 al 34. Marcos 5, 25 al 34. Y este texto nos va a estar hablando claramente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos tiempos de tantas dificultades. Bendito sea el Señor por siempre. ¿Cuántos no han sido bendecidos cuando hacen una visita sencilla a un anciano con el fin de animarle y darle ese apoyo, ese cariño que el anciano necesita? Yo soy bendecido constantemente por los adultos. Ellos me llaman y yo puedo acudir a su llamar. Ellos piden ayuda y yo puedo ir desinteresadamente a ayudarle. Hace muchos años conocí una hermana que no podía ver con sus ojos físicos, mas sí comprobé que podía mirar como un águila con sus ojos espirituales. Ella me narró una historia que vivió cuando era joven, cuando todavía podía ver, porque su ceguera llegó a causa de una enfermedad que le llevó a esto. Ella vivía en el campo de las villas de Villa Clara. Tenía una casita de madera muy pobre y un techo de guano. Poseía unos cuantos animales en aquella pequeña finquita. Una mañana llegaron muy fuertes vientos y por lo que parecía se estaba tornando en un ciclón. Todos los animales se guarecieron. Ella pudo guardar algunos, pero al parecer la gallina que más ella quería no le dio tiempo a recogerla porque se había perdido. No podía hacer nada. Veía todo volar, los gajos de los árboles caer, todo a su alrededor estaba pereciendo. Y de pronto se dio cuenta que la gallinita que tanto ella quería y estaba ahí sacadita, estaba casi que en el medio de una explanada. Ella pudo divisar que la estaba pasando mal. ¿Y dónde estaban sus pollitos? Ella no sabía, pero la gallina estaba echadita estática allí, que no se movía por nada ni por nadie. Le cayeron gajos encima, la gallina casi que despeluzada, y aquella gallina no se movió de aquel lugar hasta que se calmó la tormenta y la hermana Otilia Galvez, que ya está con el Señor, llegó donde estaba la gallinita. ¿Y saben lo que pasó? Como dice el canto de los niños, la gallina estaba toda magullada, pero sus pollitos estaban sequitos y sin ningún percance. Hermanos, esta es la gran bendición de lo que nosotros los cristianos podemos tener confiando en el Señor como nuestro gran ayudador. Vivamos tocando el manto de gloria de Cristo Jesús. Es la gran verdad. Vivamos tocando el manto de gloria de Cristo Jesús. La mayoría de los estudiosos suponen que Marcos fue escrito antes que los otros evangelios y que sirvió de base para Mateo y Lucas escribiendo sus evangelios. A diferencia de Mateo y Lucas, Marcos presta atención a las enseñanzas de Jesús y resalta más sus acciones. Siempre que Mateo, Marcos y Lucas cuentan la misma historia, Marcos suministra un tantico más de detalles, lo cual embellece sus relatos y los vuelve memorables. El lector tiene la sensación de que el autor Marcos obtiene esa información de testigos oculares, de personas que estuvieron presentes cuando tales acontecimientos ocurrieron. El pasaje de Marcos capítulo 5 nos deja ver ya a Cristo no como un principiante, sino como uno que había obrado milagros, había enseñado la palabra a todos alrededor y ahora
un hombre necesitado de sanidad viene a buscarlo y una mujer enferma del interior irrumpe la escena con Jesús. El evangelista Marcos, se me había olvidado, creen algunos que tuvo la fuente de Pedro, el apóstol, para poder escribir todas estas bellas escenas que él pudo relatar. Y vamos tocando el manto de gloria de Cristo Jesús. ¿Cómo es mi vida cuando vivo tocando el manto de gloria de Cristo? Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo es mi vida cuando vivo tocando el manto de gloria de Cristo? Cuando yo vivo tocando ese manto de gloria, aleluya, comprendo que en mi necesidad Jesús tiene la solución. Nos los va a decir ahí la misma palabra en Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si usted es buen observador, Jesús es interceptado por Jairo, un judío principal en una sinagoga, para que pusiera las manos sobre su niña con el fin de sanarle. Era muy difícil que un hombre de este rango, por así llamarlo, fuera a otro judío con miras de sanidad si no le conocía y confiaba en quien él era. Él sabía que Jesús tenía la solución, pero probablemente le costaba un poco trabajo llegar a donde estaba Jesús. ¿Sabes si confías que Jesús tiene la solución de tu vida y todavía desconfías de quién es Él? No son nuestras fuerzas ni nuestras soluciones, es su solución y sus fuerzas ilimitadas y perfectas. Sí, porque nosotros podemos parecernos a Jairo, que podemos llegar fácilmente o nos cueste un poquito de llegar. Jesús tiene las soluciones y las fuerzas ilimitadas y perfectas para solucionar cualquier circunstancia. ¿Cuánto había gastado y maltratado en su cuerpo aquella pobre mujer que la tradición llama Verónica? Nosotros vemos que en un momento de la escena llega una mujer que traía un problema muy grande. Probablemente aquella mujer traía problemas de cáncer de útero, cervicuterino, cualquier tipo de cáncer en su interior. Y aquella mujer había malgastado muchísimo dinero y nada había recibido. Nosotros de igual manera estamos sujetos a muchísimos problemas que nos aquejan en la vida. Son estos problemas con la COVID hoy día, con los pulmones, con la familia, problemas de índole personal, salud, problemas de economía, problemas con los de nuestro alrededor, con el jefe. Pero hoy podemos encontrar debajo del manto de Jesús nuestra solución, siendo atendidos y solucionados nuestros problemas o viviendo otro pasaje de nuestra vida que no esperamos, pero con el cuidado de Cristo, con ese cuidado del Cristo sanador. ¿Qué pudo haber hecho Jesús? Vete de aquí, mujer inmunda, porque aquella mujer estaba inmunda. ¿Habrá lugar más preciado que debajo del manto de Cristo? ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia donde Dios nos invita a tocar su manto, como aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el borde del manto seré sana? Bajo el abrigo del Altísimo. Hay un salmo que me ha ayudado tremendamente en mi vida espiritual, es el Salmo 91. ¿Cuántos lo han leído ya completo muchas veces? Yo lo he leído infinidad de veces. Este me ayuda a mirar el pasaje de Marcos capítulo 5. Ay sí,
Este salmo nos lleva a mirar este pasaje y nos lleva a pensar que nuestro socorro y nuestra esperanza, nuestra confianza es el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, que es mi habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ay, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un salmo que lo sé de memoria, lo he dicho ahí, puede que he faltado algunos versículos, pero lo dije de memoria. ¿Por qué? Porque me lo sé desde que tengo 11 años. Cuando vivo tocando el manto de gloria, comprendo que en mi necesidad Jesús tiene la solución. Aquella mujer sabía, junto con Jairo, que en Jesús había solución, y en Jesús hay solución hoy día también. Segundo aspecto, cuando vivo tocando el manto de gloria de Cristo, me convenzo que la fe en Cristo obra el milagro. La fe en Cristo obra el milagro. ¿Cuántos necesitamos hoy de milagros? Milagros a nuestro alrededor, milagros porque hay problemas graves con nuestros hermanos, y no quiero mencionar a ninguno para no olvidar a otros, pero hay grandes problemas a nuestro alrededor. Necesitamos vivir esa fe en Cristo que obra milagros. Versículos 27 al 29. Y dice la palabra: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ay, hermano querido, esta es una experiencia tan hermosa en la vida de una mujer que ha gastado todo, en la vida de una mujer que no tiene ya nada más para hacer, pero se convenció de que en Cristo estaba el milagro. ¿Qué era lo más importante en este momento para que el milagro fuera realizado? Claro que era la fe que aquella mujer pudo depositar en Jesucristo. Versículo 28. Si tan solo tocar el borde del manto seré sana. Ella confiaba que si lograba tocar el borde del manto de Cristo, vería cesar su enfermedad del cuerpo que la había castigado por muchísimos años, cosa que fue realizada por Cristo mediante la fe de aquella mujer humilde. Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas nos quedan por vivir si creemos en Cristo? Si creemos y dejamos de dudar cuando oramos. ¿Cuántas cosas vamos a ver si en medio de todas estas necesidades podemos decir: me quebranto totalmente y le pido al Señor misericordia y sé que Él va a derramar de su misericordia? Fe es lo que necesitamos en estos tiempos, no tanto acitromicina, y aquí lo que necesitamos es cristomicina. Acercarnos a Cristo y decir: Él me va a sanar. Él me va a sanar. Yo he estado en estos días con la COVID y he sabido que el que obra el milagro, el que hace maravillas, se llama Jesucristo. Podemos hoy ser parte del grupo que cree en el milagro, que cree en los milagros, que cree en las cosas grandes que Jesús hizo y Jesús hace hoy. Por eso es que tenemos que depender de Él. Dios te está llamando a creer, no a dudar, a confiar en sus palabras, porque ellas nos dan vida y nos dan seguridad. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que sanó a aquella mujer es el mismo Jesús que puede hoy sanar tu dolencia, que hoy puede sanar tu necesidad, que va a estar contigo ahí en la terapia, que va a estar contigo ahí en el lugar difícil, que va a estar contigo ahí donde puedes estar. Es el mismo Jesús que te va a ayudar, el mismo Jesús que te va a sanar, el mismo que te va a sostener. Santiago 1:6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada
de una parte a otra. El escritor nos está mandando a orar con fe, como aquella que tocó el manto de Jesús sabiendo que Él iba a solucionar su problema de salud. Una pregunta, ¿estamos orando hoy con el mirar en la presencia de Dios y su milagro? ¿O oramos en fe y nos parecemos a la onda del mar? Me convenzo hoy que nuestra fe mueve las montañas, como lo dijo Jesús. Si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a este monte, pásate al mar, y ese monte se pasaría al mar. Los milagros los vamos a ver hoy porque andamos con fe. Y vamos tocando el manto de gloria de Cristo Jesús. ¿Cómo es mi vida cuando vivo tocando el manto de gloria de Cristo? En tercer aspecto, cuando vivo tocando ese manto de gloria, disfruto que Jesús me hable. Disfruto que Jesús me hable. ¿Y qué me va a decir Jesús? Mire qué hermosas palabras ahí en Marcos capítulo 5, versículos 30 al 34. Dijo Jesús, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermano y hermana que estás escuchando, Jesús quería encontrarse con aquella mujer humilde. Todos a su alrededor le repudiaban por su flujo de sangre incontrolado. Era considerada por la ley mosaica como una inmunda. Lo podemos leer ahí en Levítico 15:25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, que dice la palabra, todo el tiempo de su flujo será considerada como inmunda, como en los días de su costumbre. Aquella humilde mujer decidió tocar el manto de Cristo, inmersa en una turba de gente alrededor del Maestro. Hasta ella misma pensó que Cristo le podía repudiar, pero no esperó las palabras tan buenas y tan amables de Jesús al final de su conversación. ¿Le dirigiría la palabra a usted a aquella mujer inmunda? Probablemente ninguno de nosotros dirigiría la voz a aquella mujer inmunda, pero Jesús quería saber quién le había tocado y él le dirigió la palabra a aquella mujer cuando tuvo la acción de postrarse, tuvo la acción de temblar, tuvo la acción de temer, pero llegó donde estaba Jesús y se le declaró que ella había sido la persona. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y esa palabra de hija es una palabra de amor, es una palabra de comprensión, es la palabra que tú y yo necesitamos hoy, que Jesús nos diga susurrado al oído, hijo, hermano mío, ten seguridad que yo te sano, que yo estoy contigo, que yo te voy a sostener, que yo voy a estar guardando tu vida. Yo sé que este mensaje va a llegar al corazón de los hermanos, porque estamos necesitados de esta palabra. Jesús te dice, yo estoy contigo. Jesús te dice, yo voy a tu lado. Jesús te dice, no tengas temor. Jesús te dice, yo estoy para ayudarte prontamente. Y me lo está diciendo susurrado al oído ahí Jesús, para que yo te lo pueda decir. Hermanos y hermanas, ¿podrá un hijo de Dios vivir lejos de la palabra que Él nos puede decir y no disfrutar como aquella mujer con una enfermedad que ya había tenido su fin? Yo te digo de parte de Dios, disfruta que Jesús te hable por medio de su palabra. Hija, hijo, ve en paz y queda sano de tu azote. Es lo que te está diciendo Jesús. Jesús, el buen pastor, que su vida da por las ovejas le conocen. Nosotros le conocemos porque su voz es única, porque su voz es incomparable. ¿Podrá un hijo de Dios vivir lejos de esa voz? No. Luego de esta historia conmovedora de Verónica, como se le ha llamado en la tradición, sigue la escena y sigue Jesús sanando, sigue Jesús obrando.
Dice ahí la palabra en el versículo 38, que vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho, entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice la palabra, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que le diesen de comer. Hermanos y hermanas, te doy la palabra que viene de Dios para ti. La última palabra no es ser sano del cuerpo, es encontrarnos tocando el manto de Cristo. ¿Qué hizo aquella mujer? Fue su victoria encontrarse con Cristo, como también lo fue la hija de Jairo, y eso es lo mejor que nos puede suceder en nuestra vida. Encontrarnos con Cristo es una garantía de por vida y para la eternidad. No quiero estar en otro lugar que no sea bajo el manto de gloria de Cristo Jesús. Hoy te puedo comunicar que no hay mejor lugar para estar que vivir tocando ese manto. Que cuando vengan los problemas de la COVID yo pueda decir: vivo tocando su manto, no tengo miedo. Que cuando vengan los problemas de los pulmones yo pueda decir: yo vivo tocando el manto de gloria, no tengo miedo. Esa bendición de vivir tocando nos lleva a comprender que en la necesidad Jesús tiene la solución. Esa bendición de vivir tocando el manto, cuando lo vivo tocando me convenzo que la fe en Cristo obra el milagro. Y cuando vivo tocando ese manto, disfruto que Jesús me hable como le habló a Verónica, diciéndole: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. De la misma manera le dijo Talita cumi a la niña de Jairo: a ti te digo, levántate. Y aquella niña se levantó como un resorte, necesitando algo que comer porque llevaba muchas horas dormida. Para Jesús, muerta para los humanos. Ay, querido hermano y hermana, Jesús tiene mucho que hacer y hoy te está diciendo a ti: vive tocando mi manto de gloria. Dios nos bendiga por siempre. A Él le damos la gloria y la honra. Amén.